Buenas tardes, jóvenes. Bien, pues a vista de que no hemos tenido clases presenciales, pues bueno, voy a grabar un video acerca del tema de herencia que me gustaría que quedara pues mucho más entendido, ¿no? Porque bueno, se dejó una asignación en el modo, pero pues ahorita vamos a meternos ya con el código y a entender un poco mejor esto de la cuestión de la herencia, ¿no? Bien, pues yo creo que cualquiera de ustedes pues tiene una referencia acerca de lo que es la herencia. Por ejemplo, el heredar bienes o la herencia genética. En este caso, la analogía que vamos a hacer es con referencia a la herencia genética. Por ejemplo, aquí tenemos, pues, algunos de los artistas, a lo mejor algunos ya son conocidos para ustedes, otros tal vez no, pero por ejemplo, pues bueno, la cuestión aquí se basa en los rasgos, los atributos que tiene cada uno de ellos, pues fueron heredados, en este caso a sus sucesores, que pues si nos damos cuenta ahí son sus hijos, ¿no? Espero que sean sus hijos, pero bueno. Entonces muchos de esos atributos son pasados a su sucesor. Por ejemplo, aquí pues el caso de Will Smith, pues aquí el tipo del cabello, pues igual su hijo lo tiene, a lo mejor rasgos de la nariz, los labios. Entonces, la analogía que vamos a hacer es con respecto a este tipo de herencia, a la herencia genética. En la programación orientada a objetos, ¿qué cosa va a ser la herencia? Va a ser un mecanismo que va a permitir la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. Es decir, vamos a tener una clase base, una clase padre o una superclase. De esas tres formas se pueden llamar. Las distintas bibliografías que existen las llaman de esa manera, como clase base, superclase o clase padre. ¿Sí? Así se le puede llamar. Entonces, a partir de esta clase base, los atributos y métodos se le van a heredar a otra clase y automáticamente pues se va a convertir en la subclase o clase derivada o clase hija también. De esas tres formas se puede conocer a las subclases. La herencia va a permitir compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y otros objetos. Bien, otro concepto dice que la herencia es el mecanismo por el cual una clase permite heredar las características de otra clase. Lo único que se va a poder heredar son los atributos y métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que los constructores no van a ser heredados, no van a ser heredados. Al momento que queramos construir un objeto de una subclase, clase hija o clase derivada, tendremos que crear eh, su, propio, su propio método constructor, ¿sí? Como bueno, vamos a ver ahorita en un ejemplo. Bien, bueno, nada más aquí para hacer un poquito de hincapié, la palabra herencia en inglés pues se conoce como inheritance. Y bien, ¿cuál va a ser el fin de utilizar herencia en la programación orientada a objetos? Pues bueno, simplemente va a ser poder crear clases más sofisticadas a partir de las ya existentes. Supongan ustedes un juego de video, donde en ese juego de video pues existe el personaje con las características más básicas, ¿sí? Por ejemplo, llámale, no sé, peón. Vamos a ponerle ahorita a ese ejemplo que el jugador, perdón, el personaje más básico de un juego se llama peón. Entonces, eh, y obviamente conforme el juego avanza, pues bueno, ese peón va a ir adquiriendo mucho más poderes y se puede convertir en algún personaje mucho más sofisticado. En este caso, la herencia nos va a poder servir, ¿no? Para que a partir de una clase básica, esa clase se vaya haciendo mucho más sofisticada. Pero, ¿cuál va a ser o en qué parte entra la herencia? Pues en la cuestión de que ya no voy a tener que escribir otra vez un código base para poder llegar o hacer que mi personaje sea más sofisticado. Puedo utilizar, por ejemplo, la clase base del peón y a partir de ella
como yo voy a crear una clase más sofisticada, voy a compartir esos métodos y atributos a mi clase más sofisticada y le puedo añadir nuevas características, ¿no? Bien, entonces una de las principales cuestiones es reutilizar el código y poder crear clases mucho más sofisticadas, ¿no? Más poderosas a lo mejor. Y no hablo específicamente del juego, ¿no? Sino que tenga mayores alcances. Bien, bueno, aquí con respecto a esta diapositiva, si una clase deriva de otra, esta pues va a heredar sus atributos y métodos y puede añadir nuevos atributos, métodos o redefinir los heredados. Recuerden que los métodos constructores, eso sí, no se heredan. Bien, y aquí, bueno, tenemos un diagrama de una clase base. Por ejemplo, nuestra clase básica, le voy a llamar ahorita que es lo básico, por ejemplo, sería vehículo. Pero a partir de vehículo, pues bueno, puedo crear, por ejemplo, una clase a la cual se le están heredando estos atributos y se le están definiendo atributos extras. En cuanto a cuestión de código, estos atributos extras son los únicos que se van a definir en la nueva clase. Bien, entonces, para el caso de autobús, bueno, es una clase básica, vehículo, y a partir de esa clase de vehículo se llega a sofisticar esta clase denominada autobús, ¿no? Es mucho más sofisticada. Entonces, ¿qué pasa? Que ambas tienen los atributos de la clase vehículo más nuevos atributos, ¿no? Es decir, taxi va a tener estos atributos más número de licencias, el número de licencia, que es número de licencia. Estos métodos, ¿no? Estos atributos y métodos. Bueno, esta es notación UML, ¿no? Nombre de la clase, atributos y métodos get y métodos set. Entonces, lo que se hereda son los atributos y los métodos. Esos métodos se están heredando. Bien, como conceptos, bueno, pues superclase, ¿no? Va a ser quien va a heredar, ¿no? Haciendo una analogía, supongamos que tu padre te va a heredar, entonces tu padre va a ser la superclase. O clase base, o clase principal, o clase padre, también así se conoce, ¿no? De esas diferentes formas se conoce a la superclase. Distintos autores manejan unos clase base, otros clase padre, otros superclase, pero bueno, cuando a nosotros llegue cualquiera de esos conceptos, bueno, tenemos que imaginar, pues, a qué se está haciendo referencia, ¿no? Entonces, la superclase va a ser quien va a heredar a una clase derivada o clase hija o clase, o subclase, perdón. Siguiente concepto, subclase. La clase que hereda la otra clase, bueno, ahí suena un poco redundante eso, pero bueno, mejor vamos a entenderlo así. Haciendo la analogía de que el padre va a heredar al hijo algún tipo de bien o algún tipo de rasgo genético, el hijo en este caso lo podemos conocer como subclase y va a ser quien va a heredar a, los atributos y métodos de la superclase. Y bien, una vez más, la principal función de la herencia pues es la reutilización del código, es decir, ya no necesito, voy a hacer una clase más sofisticada a partir de los datos de una clase básica, pues bueno, voy a reutilizar ese código. Entonces, la herencia respalda principalmente ese tipo de enfoque, ¿no? Bien, bueno, en Java hay dos tipos de herencia, la herencia sencilla y la herencia múltiple. En este caso, vamos a trabajar solamente la herencia sencilla. ¿Por qué razón? Porque antes de trabajar la herencia múltiple, pues Java necesita de otro tipo de concepto, que es el concepto de interfaces, para poder realizar la herencia múltiple. La herencia múltiple, pues quiere decir que una subclase hereda o tiene dos clases padres, ¿no? Bien,
Ahorita vamos a estar enfocándonos en lo que es la herencia sencilla. Una subclase, una clase hija o una clase derivada, pues solamente tiene una clase padre. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver en cuestión de código cómo definir cómo hacer herencia, ¿no? En Java. Bien, y obviamente que los modificadores de acceso, que en este caso nos referimos a public, private, protected, y bueno, cuando no se declara un modificador, pues tienen cierto alcance, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un método público, pues bueno, cualquiera tiene acceso, ¿no? Se dan cuenta aquí, la misma clase puede acceder a uno de sus métodos. Las subclases también pueden acceder a sus métodos. Si estoy dentro del mismo paquete, pues también puedo acceder a sus métodos, a sus atributos, si están como public. Y desde cualquier parte del programa, ¿no? Desde el proyecto en Java, puedo estar accediendo este, a un atributo o a un método definido como público. Si los pongo como private, obviamente sabemos que para el caso de los atributos, bueno, sigue lo que es el concepto de encapsulamiento, ¿no? Tendríamos que tener los atributos forzosamente como private en una clase, haciendo referencia al concepto de encapsulamiento. ¿Qué pasa si un método está como private y hago herencia a una subclase? Pues la subclase no va a poder tener acceso a ese tipo de métodos si está declarado como private. Y bueno, cualquier otra clase dentro del mismo paquete, pues menos, ¿no? Y desde otro punto del proyecto, pues menos. Si está como protegido, pues bueno, si se hace herencia y está el método como protegido, la subclase puede acceder, sí, claro. Inclusive llamar al método, o bueno, en este caso estar trabajando dentro de la misma clase y poder estar llamando a un método definido como protected, igual se puede, ¿no? Desde el paquete, archivos en Java que estén dentro del mismo paquete, sí. Fuera de otro paquete o en otra referencia, ya no. Entonces, eh, aquí está la principal diferencia entre lo que es el public y el protected, ¿no? Que solamente se va a poder trabajar casi similar a lo que fuera public, pero siempre y cuando todos los archivos estén dentro del mismo paquete, ¿no? Y si no se declara un modificador de acceso, pues bueno, dentro de la misma clase estaría tomando como público, pero ya la subclase no, pero sí dentro del mismo paquete. Es decir, si hago herencia y no declaro public protected, pues no voy a poder tener acceso. Dentro de un paquete sí, pero al hacer herencia no. Y obviamente ya de otras ubicaciones, pues no voy a poder tener acceso hacia algún tipo de atributo o algún tipo de método declarado con cualquiera de estos modificadores, ¿no? Bien, bien. Para declarar la herencia en Java, usamos la palabra clave extends y es muy sencillo de hacer. Public class, nombre de la clase, extends, y enseguida tendremos que poner el nombre de la clase padre, es decir, quién me va a heredar. Aquí estaríamos definiendo a la subclase. Esta sería la definición de la subclase, la clase derivada, la clase hija. ¿Eh? Bien, vamos a ver un ejemplo en Java para ver cómo se hace esto. Bueno, aquí tenemos ya no he hecho todo el proyecto, pero tenemos definida, pues obviamente nuestra clase main, y tengo ya clase, una clase base, es decir, una clase padre o la superclase que se llama auto. En este caso, pues tiene sus atributos. Me faltó aquí definir como private. Pero bueno, aquí ya estamos haciendo referencia al concepto de encapsulamiento, ¿no? Tenemos definido aquí sus atributos, sus constructores. Tenemos dos tipos de constructor. El primero, pues no recibe parámetros. El segundo sí recibe parámetros. Recibe todos los parámetros que en este caso hacen referencia a todos los atributos de nuestra clase auto. Tiene sus métodos get y set.
Y por último, bueno, ahí le pusimos un método personalizado, ¿no? Ya un método que creamos que se llama acelerar, y aquí lo único que hacemos pues es que el usuario me manda el kilometraje y bueno, yo aquí se lo voy sumando, ¿no? Así como funciona un auto que pues se desgasta, perdón, avanza y el kilometraje va subiendo, ¿no? Entonces aquí hicimos un método así nada más. Podemos tener más métodos como yo los quiera, regresando datos, no regresando, etcétera. Ya tengo métodos personalizados u operaciones. Ya esos métodos los conocen también como operaciones, ¿no? Aparte de los métodos get y set, no dejan de ser métodos, pero al final de cuentas, ya no siguen esos estándares del método, de cómo crear un método get y un set. Ya son personalizados. Puedo combinar, enviar y recibir datos, puedo recibir parámetros y al mismo tiempo regresar parámetros, ¿no? Son operaciones. Bien, yo ya tengo aquí mi clase main. Aquí estoy creando un objeto A1 de la clase auto. Y bueno, es una prueba nada más de, aquí no se está inicializando el valor del atributo color, es decir, este valor del atributo color no se está inicializando. Entonces, si yo mando a pedir el color, pues me debería de salir nulo, ¿no? O vacío. Vamos a ver. No tiene nada, ¿no? No tiene nada. Bien, entonces vamos a hacer herencia. Para esto, pues tenemos que crear una nueva clase. Clic derecho, New, Java Class. Y el nombre de la clase aquí le vamos a poner, siguiendo el ejemplo hace rato, nada más que en vez de taxi, pues ya nos vamos a modernizar un poquito, le vamos a poner Uber. Entonces, a partir de una clase básica denominada auto, voy a crear una clase más sofisticada. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Pues que se supone que el motivo de la herencia es que yo voy a estar creando clases más sofisticadas a partir de clases básicas. Mi clase básica es auto, ¿no? Por ejemplo, un auto, pues viendo los atributos, pues tiene color, tiene modelo, año, un kilometraje. Pero a lo mejor si quiero que funcione como un Uber, pues ya necesito a lo mejor asignarle el nombre del conductor, necesito tal vez un ID ante pues quienes proporcionan este servicio, estar asignándole un ID a mi Uber y algunos otros atributos. Ahorita podría estar trabajando esos dos más. Bien, entonces, ¿cómo hacer herencia? Pues muy sencillo. A partir de que creé una clase, esta clase pues no es, por el momento no es derivada de nadie, no es hija de nadie, no es subclase de nadie. Hasta que yo se lo indique, y en este caso se lo vamos a indicar con la palabra extends. Extends, y a continuación pues el nombre de su padre, su clase padre, su superclase, y auto. Listo, ya no marca ningún error, quiere decir que todo está correcto. Y bueno, inclusive yo puedo trabajar con esto. No es el caso, ¿no? No tendría caso estar creando, eh, haciendo herencia, es decir, pasándole lo mismo que tiene auto a Uber si ya no le voy a añadir algo más. No tendría caso, ¿no? Para eso me quedo con auto y listo y empiezo a crear los objetos que necesite. Bien, pero antes de hacerla más sofisticada, vamos a comprobar que estos atributos y que estos métodos, mejor dicho, que estos métodos y estos atributos ya funcionan aquí con Uber. Decíamos que algo que no se hereda, lo que no se hereda son los métodos constructores. Esos no se heredan. Esos métodos constructores no se heredan. Entonces tendremos que crear su propio método constructor. Entonces aquí la primera característica de un método constructor es que sea público, recordemos, que tenga el nombre de la clase. Perdón, no encuentro aquí. Listo. Listo. Es todo.
Por el momento es todo, para ir viendo cómo es que está funcionando esta cuestión de la herencia. Entonces, en mi clase main voy a crear un objeto derivado de la clase auto, que en este caso se llama Uber, perdón. Uber. Bien, entonces quedamos que este método, perdón, esta clase Uber es una subclase de la clase auto. Pues se supone que si ya hay herencia, pues dentro de Uber, de manera implícita, no es explícita, es decir, que nos aparezcan estos, ¿no? Pero de manera implícita, Java entiende que por default, esta clase Uber puede estar teniendo acceso a cualquiera de estos métodos get, método set, inclusive este que se llama acelerar, ¿no? Y podemos probar este que se llama acelerar. Se supone que ya lo tiene aquí heredado, ya se le heredó, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner v punto. Cuando yo ponga el punto, aquí me aparecen todos los métodos. Aquí está acelerar, aquí está get color, get kilometraje, get modelo. Y si me voy a los set, pues aquí está set año, set color, set kilometraje, set modelo. Y bueno, y de por sí algunos otros que, bueno, de por sí ya los traen de manera implícita cualquiera de las clases, no solamente los heredados. Entonces, vamos a utilizar acelerar. Le tengo que enviar un valor. ¿Cuánto va a acelerar? Pues, por ejemplo, 20. Listo. Listo, 20. Entonces, bueno, vamos a hacer también, a utilizar aquí el kilometraje, ¿no? Se supone que si ya aceleró el Uber, vamos a ver cuánto es de kilometraje. v.get kilometraje. Listo, vamos a correrlo. 20, ¿no? Los 20 tenía 0 cuando se inicializó. Entonces, cuando se aceleró, pues 20, ¿no? Y si sigo acelerando, voy a ponerle otros 20 acá. 40, ¿no? Entonces se va acumulando y se va actualizando el nuevo valor de el kilometraje. Bien. Bueno, regresemos ahora a pues a nuestra clase Uber, ¿no? Decíamos que no es el caso, si la voy a dejar así, teniendo los mismos atributos que la clase padre, los mismos métodos, pues ¿para qué hago herencia, no? Mejor todos los trabajo a través de objetos de la clase auto. Aquí no tendría ninguna razón de ser, tener algo así, ¿no? Hacer herencia para, pues, heredar algo sin que esta clase llegue a ser más sofisticada. Entonces, vamos a añadirle nuevos atributos, ¿sí? Vamos a añadir los siguientes atributos. Siguiente atributo sería, vamos a seguir el concepto de encapsulamiento. Private, quedamos que ID Uber, la plataforma a cada auto les da un ID y también el nombre del chofer. Perdón, me falta el nombre del chofer. Vamos a ver qué pasa por acá. Bien, error de capa 8. Bien, ya tenemos entonces nuevos atributos. ¿Qué quiere decir entonces? Pues que mi clase Uber tiene como atributos
color, modelo, año y kilometraje. Esos de manera implícita ya están dentro de mi clase, su clase, ¿no? Color, modelo, año, kilometraje. Esos ya están ahí, de manera implícita. Entonces, ¿qué falta? Pues, trabajar ahora con los nuevos atributos que son ID Uber y nombre del chofer. Bien, entonces, al no heredar los métodos constructores, este, pues tenemos que crear nuestros propios métodos constructores. Solamente que aquí hay una cuestión. Usualmente bueno, lo vamos a inicializar de la siguiente manera. Voy a crear un nuevo método constructor en el cual se pueda estar recibiendo todos los nuevos atributos para mi Uber, es decir, el color, el modelo, el año, el kilometraje, el ID del Uber, el nombre del chofer. Voy a crear mi método constructor public Uber, string color, string modelo, string año, double es kilometraje. Le voy a poner KM para que quepa. Y vendrían los nuevos, ¿no? Que sería el ID Uber, string ID y string chofer. Listo. Bien. Ya tenemos entonces nuestro nuevo constructor. En este caso, nuestro constructor va a recibir parámetros. Bien, sabemos que en la clase padre ya existe un constructor que inicializa igual, pues, los atributos definidos en la clase padre, que es el color, el modelo, el año y el kilometraje. Estos ya se inicializan en el constructor de la clase padre. Vamos a verlo. Aquí en este constructor, el color, el modelo, el año y el kilometraje ya se inicializan. Entonces, nosotros podemos hacer referencia a este método, es decir, desde la clase base, es decir, desde aquí, podemos enviarle estos parámetros a este constructor. Y obviamente, pues aquí ya, al enviarle esos datos, pues bueno, ya se definirían en esos atributos, color, modelo, año y kilometraje. Para esto, vamos a hacer uso. Bien, para que estos atributos sean enviados al constructor de la clase padre, sabemos que nos está heredando, pero bueno, no lo podemos manejar aquí porque no se heredan los métodos constructores, pero sí puedo hacer referencia al método constructor y por lo tanto, pues los atributos se van a modificar a como lo deseen. Vamos a utilizar la cláusula super. Y bueno, ¿cuál va a ser la razón de super? Sirve para llamar al método constructor de la clase padre. Por ejemplo, mi clase padre tiene dos constructores. El primer constructor, que es no recibe parámetros. Y el segundo constructor es recibe parámetros. Entonces, dependiendo a qué constructor quiera hacer referencia, o cualquiera que se ejecute, o cómo se inicialicen los atributos, pues va a depender lo puedo hacer a través de la cláusula Uber. Super, perdón.
Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner super y voy a hacer referencia a este constructor. Color, modelo, año y kilometraje. Entonces le enviamos el color, el modelo, el año y el kilometraje. Es decir, perdón, aquí tengo una mayúscula, entonces le hago aquí, se la voy a cambiar mejor a este. Entonces, estos 4 parámetros se los voy a enviar haciendo referencia a través de super. Le digo, ¿sabes qué? La clase padre tiene un constructor en el cual recibe 4 parámetros, que es el color, modelo y el año. Entonces, inclusive si quisiera hacer referencia al constructor que no recibe parámetros, pues simplemente pongo super y así. Entonces, ¿qué pasaría con mis atributos? Bueno, ahorita no, porque solamente puedo hacer referencia a uno, ¿no? Dice que solamente tiene que ser uno, ¿no? Bien, pero si quisiera llamar al constructor sin parámetros, pues simplemente pongo así, ¿no? Solamente pongo así y listo, ¿no? Hago referencia al constructor sin parámetros y entonces mis atributos, color, modelo, año y kilometraje, pues estarían definidos así. Color, modelo y año, pues no tendrían nada y el kilometraje estaría en cero. Pero ahorita voy a hacer referencia a este. ¿Qué quiere decir? Que mis atributos se van a inicializar a conforme el usuario mande los parámetros al momento de crear un objeto. Entonces, voy a hacer referencia al primer constructor. Color, modelo, año y kilometraje. Bien, entonces ya tengo estos 4 atributos, que eran los atributos heredados. Y como, bueno, no se heredan esos métodos constructores, pero sí puedo hacer referencia a los métodos constructores, los llamo directamente desde mi clase derivada o mi clase hija, utilizando la palabra super. Bueno, y con los demás, ¿qué pasa? Pues no, como tradicionalmente los manejamos, simplemente pongo, por ejemplo, el nombre del atributo, ID Uber, y a ese atributo va a recibir este parámetro que dice ID. Y el otro que dice nom chauffeur, que es este, pues le va a recibir el otro parámetro que se llama chof. Listo. Algo que también tengo que crear, pues son los métodos get y métodos set, ¿no? De este. ¿Por qué razón? Pues porque estos son nuevos atributos, no están en la clase padre, no existen. El ID Uber, nombre de chofer, no existen. Entonces, si quiero hacer referencia y siguiendo el concepto de encapsulamiento, pues necesito forzosamente pues sus métodos get y métodos set. Y eso se los voy a poner aquí. Me voy aquí a source, insertar código, getter and setter, listo, ¿no? Encapsular campos no, porque ya los tengo como privados. Y aquí están. Pues, ¿qué pasa? Que tengo una clase mucho más sofisticada, ¿no? Bueno, le añadimos ID Uber y nombre chofer, pero bueno, tiene muchos más, tiene más atributos. Y lo estamos haciendo a partir de la herencia. Bien, vamos a probar ahora en mi clase main. Y en la clase main, bueno, hace rato estuve creando un objeto de la clase Uber. En este caso, ese objeto, pues bueno, se llamaba V. Voy a crear otro objeto, pero ahora sí con parámetros. Entonces, vamos a hacer Uber V2, new Uber. El primero es el color, modelo, año. Muy bien, color va a ser rojo. El modelo va a ser un oro. Año 2068. Para que dure la vigencia de este video.
rojo, oro y kilometraje, 0 kilómetros. A continuación tendría que venir el ID del Uber. Vamos a poner que va a ser V05874. Y a continuación el nombre del chofer, ¿no? Por ejemplo, Carlos Ortiz. Bien, ya tenemos aquí nuestra inicialización del objeto V2, que en este caso es una clase derivada de auto, pero es mucho más sofisticada, ¿no? Bien, y vamos a hacer pruebas de poder estar mostrando sus atributos. Primero, .out.println. Por ejemplo, el primero sería el color. Vamos a ver de qué color es. Entonces voy a poner v2.getColor. Bueno, esta la voy a copiar. Lo siguiente sería el modelo. ¿Qué modelo es? v2.getModelo. El siguiente, ¿qué modelo es? Perdón, año. v2.get año. Kilometraje. Get kilometraje. Y los nuevos atributos, que en este caso serían el ID del Uber, es v2.getIDUber, y el otro, el nombre del chofer. Chofer v2.get chofer. Listo. Entonces aquí me tendría que estar mostrando que es un Uber color rojo, el modelo es oro, el año es 2068, el kilometraje es 0, el ID del Uber es V05874 y el nombre del chofer es Carlos Ortiz, ¿no? Bien, aquí es, ¿no? Donde ya empezó a ejecutar estas últimas líneas. Kilometraje fue de esta, pero bueno, aquí ya está. El color, pues es rojo, es un oro, el año 2068, el kilometraje es 0, está en double, por eso le pone 0.0. El ID y el nombre es Carlos Ortiz. Bien. Bien. Entonces, bueno, es muy sencillo estar haciendo herencia. Donde tendríamos que hacer un poco más de hincapié, pues bueno, es en el uso de la sentencia super, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para llamar al método constructor de la clase padre. Es decir, si existe un método constructor de 4 parámetros, pues sí se va a poder, va a estar buscándolo en la clase padre. ¿Hay un constructor de 4 parámetros? Sí. ¿Recibe string, 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 double? Sí. Entonces, listo. Estos atributos pueden ser enviados a ese constructor y ya nada más nos preocuparíamos de estar inicializando los nuevos atributos, ¿no? De la nueva clase hija o la clase heredada o la subclase o la clase derivada, ¿sí? Bien, muchachos, pues por el momento es todo. Vamos a seguir enviando así videos para que, bueno, ustedes puedan ir pausando, ir entendiendo bien qué se está haciendo y en algún momento más, pues poder volverlo a consultar, ¿no? Para que eh,
practiquen con el código también, ¿sí? De todos modos, cualquier duda, pues con gusto, ya conocen los medios. Tenemos un grupo ahí de programación orientada a objetos, ahí pueden poner sus dudas con respecto al tema. Inclusive también pues este video va a estar en un canal ahorita de YouTube para que también ese sea un medio, ¿no? De contacto. Y ahí pueden también poner sus dudas y yo poderlas responder, ¿sí? Pero obviamente necesitamos que entiendan o bueno, lo revisen bien el video y de ahí pues ir tomando notas, entender los conceptos, ¿sí? Bien, pues por el momento es todo y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias.